Comenzamos Motor en V hoy con el motocross de Tahuexa, la última prueba del campeonato gallego que tuvo gran participación y donde se conocieron ya los campeones de las diferentes categorías. También sabremos cómo es el nuevo Jeep Grand Cherokee, un coche que llegará muy pronto a los concesionarios de esta marca. Y por último conoceremos cómo funciona el equipo Lotus de Fórmula 1 con sus pilotos Kimi Raikkonen y Romain Grosjean. Y ya ven, con esta climatología ha llegado el invierno, se han mojado las carreteras, hay que tener mucha más precaución con el coche y revisen sobre todo neumáticos y amortiguadores. El circuito de Tahuexa en As Neves acogió el pasado fin de semana la última prueba del Campeonato Gallego de Motocross, con una numerosa inscripción de 20 pilotos en las categorías inferiores de 65 y 85 y de otros 22 repartidos entre MX1, 2, Máster y aficionados. El circuito mostraba un estado impecable, el público respondió como siempre en As Neves y así, ya desde primeras horas de la mañana, el paddock mostraba una imagen de gran jornada de carreras, con las actividades propias de mecánicos y pilotos metidos en faena, mientras los niños imitaban a los mayores en lo que parecía un parque temático de motocross. La organización, con buen criterio, decidió agrupar las categorías pequeñas y las grandes y celebrar 2 mangas conjuntas de cada una, aunque puntuando por separado cada categoría. La verdad es que fue una buena decisión para el público, que se puede hacer gracias a la seguridad de un circuito ancho, largo y bien acondicionado. Como vemos en estas imágenes, la categoría pequeña estuvo muy entretenida, sobre todo porque la ausencia del líder de 85 centímetros cúbicos, Pablo Soto, en Carballo, había permitido que Breogán Touriñán le pasara en la general del campeonato. Pero Pablo Soto salió a esta primera manga con decisión y se puso delante tan pronto bajó la bandera, para controlar a Cristian Laíño, que en esta carrera dio un paso adelante en su pilotaje. Breogán, por su parte, rodó tercero, perdiendo buena parte de su ventaja en el campeonato, mientras Martín Riobó se hizo con el cuarto puesto. En esta pelea de los 85 centímetros cúbicos se metieron 2 de los pequeños alevines de 65. Los gallitos de la categoría, Nico Otero, que prácticamente llegaba con el campeonato decidido a su favor, y José Canosa, que rodaron muy parejos durante toda la manga, mezclados con los mejores de 85. Samuel Vázquez se alzó con la tercera posición de 65 en esta primera manga, en la que vimos a Héctor Vidal con problemas. 7 vueltas al circuito de Tahuexa, muy exigentes por sus saltos y grandes rampas, marcaron diferencias y dejaban casi arreglados los títulos autonómicos. En la segunda manga se repitieron las constantes en la categoría de 85 centímetros cúbicos. Pablo Soto salió como un ciclón, rodando casi 5 segundos más rápido que el resto de pilotos y poniendo tierra por medio sobre Cristian Laíño, que de nuevo se asomó al segundo lugar en una buena carrera. Breogán Touriñán fue tercero entre los 85, aunque algún piloto de la categoría pequeña se incrustó por el medio. Con este resultado, Pablo Soto se proclamaba campeón gallego de 85 centímetros cúbicos. Y donde cambiaron las cosas fue precisamente entre los más pequeños. Nico Otero ya se había proclamado matemáticamente campeón gallego y en la salida no estuvo entre los más rápidos, por lo que tuvo que iniciar una remontada que le llevó hasta el segundo lugar de la 65. Así, el que sacó una buena renta de esto fue José Canosa. Salió tras los hombres más rápidos de 85 y a rueda de ellos fue manteniendo la distancia sobre Nico, que venía remontando.
y se alzó con los 25 puntos de esta última manga y de paso con el subcampeonato. Buen nivel de estos dos pilotos que cuando accedan a la categoría de 85 van a estar entre los mejores por sus buenos tiempos en un circuito tan exigente como el de Asneves. Última carrera, bueno, estoy contento. No gané el campeonato, pero me voy contento para casa. Pero el público presente esperaba la salida de los pilotos de las categorías superiores. Alicientes no faltaban, como Adrián Garrido, recién llegado del Red Bull Give Me Five y antes de retornar a la temporada en Brasil. Frente a él, dos generaciones de pilotos, con los tres hermanos Bernardez, Aarón, Moisés y Abel, juntos después de muchos años en una pista, y con el joven Rubén Fernández, campeón de España de 125. En la bajada de la valla de la primera manga vemos una extraña salida de Adrián Garrido, que se queda en el exterior de la primera curva y deja pasar al pelotón para iniciar una remontada desde la 10ª posición. Rubén Fernández, el más joven, se puso en cabeza, seguido por el endurista Aarón Bernardez y por Adrián Cruz. Más atrás se mezclaban veteranos y jóvenes, con Moisés Bernardez, Sergio Fernández, Abel Bernardez, Feijó y Puga, formando el pelotón que poco a poco iría rompiéndose. Con Rubén y Aarón destacándose por delante, Adrián Garrido comenzaba a asomar la cabeza y en la quinta vuelta ya era cuarto. Moisés Bernardez se engancha al berinense cuando este llega hasta él y pelean por la tercera plaza, pero Adrián pronto enfila su objetivo, que no era otro que el dúo de cabeza, aunque antes tenía que gritar para espantar a los doblados que se interponían en el camino. A 3 vueltas del final, Garrido pasaba a Aarón, que acusaba la falta de entrenamiento específico en esta modalidad, y se iba por Rubén Fernández, que en las postrimerías de la manga descubría que el tornillo de la palanca de cambios había cedido, dejándole solo la tercera velocidad. Así Adrián se hacía con la cabeza en los metros finales y Rubén salvaba la segunda posición tomando camino de boxes para reparar el cambio. La tercera y cuarta plaza eran para Aarón y su hermano Moisés. Adrián Cruz firmaba el quinto puesto por delante del otro Fernández, Sergio. En veteranos se imponía, como no, Juan Fernández Puga en un circuito que le gusta mucho, mientras en aficionados vencía Iván Moscoso, aunque Silvia Rivas, la única chica inscrita, firmaba la segunda plaza y avisaba de sus intenciones. Cae la valla en la segunda manga y Moisés Bernardez se queda enganchado en la misma, mientras Garrido repite salida y se deja llevar al centro del pelotón. Esta vez el que sale por delante es Adrián Cruz, que aún mantendría el liderato durante 2 vueltas, por delante de Outón, que pronto caería un puesto en manos de Aarón Bernardez. El que salía algo retrasado tras la reparación del cambio era Rubén Fernández, que remontaba también muy pronto. En la quinta vuelta, Rubén pasaba a Aarón Bernardez, se ponía en cabeza y Adrián Garrido hacía lo propio con Cruz. Volvían así los 3 protagonistas de la primera manga, mientras por detrás Feijó y Outón protagonizaban también una bonita carrera, lo mismo que Silvia Rivas por delante en aficionados y Puga en veteranos. Los que decían basta y tomaban camino de boxes eran los hermanos Bernardez, Abel y Moisés en la vuelta 6, dejando solo a Aarón en pista. Al final, el pequeño de los Bernardez no aguantaba el ritmo que imponían Adrián Garrido y Rubén Fernández y se quedaba como espectador en la tercera plaza. Garrido y Rubén empezaban el juego del gato y el ratón. Se caía Rubén sin perder el segundo lugar, le esperaba Garrido, le dejaba pasar y al final el exceso de confianza le jugaba al Deverín una mala pasada y no podía dar alcance a Rubén, que pasaba bajo la bandera cuadros de primero. Adrián Garrido ganaba así en MX1, Rubén hacía lo propio en MX2, Juan Puga subía a lo más alto del podium en veteranos y Silvia Rivas se mostraba encantada con su primera victoria en aficionados.
Sí, este año es la primera vez que subo arriba de todo el podium y muy contenta. Además, un podium en casa, qué mejor que celebrar así el campeonato y a seguir entrenando para el año que viene, poder estar arriba. En la primera manga salí tercero, conseguí ya en la primera vuelta ponerme primero y escaparme un poco con Aarón, hasta que a mitad de manga me escapé un poco y nada, faltando 2 vueltas se me rompió el tornillo de la palanca de cambios y nada, me quedó la moto en tercera y en las rectas la moto no corría mucho, entonces me cogió Adrián Garrido y nada, pues me pasó y ganó. Y quedé segundo en junior. Y nada, en la segunda no salí muy bien, pero hasta mitad de manga fui remontando hasta que me puse primero. Y nada, igual con Adrián Garrido hasta que caí y después él iba jugando un poquito también porque él es un piloto de mucho nivel. Y nada, también iba jugando un poco así y nada, me dejó pasar un poco para que tuviéramos un pique y tal. Y nada, al final conseguí terminar primero en junior y en senior en la segunda manga. Y bueno, contento. Decidimos venir a correr esta última carrera de cara a entrenar un poco para ahora que marchamos a Brasil la semana que viene a finalizar los últimos eventos allí del año. Y bueno, me encontré con los viejos amigos, viejos rivales y todos anduvieron muy bien, tanto Aarón como Feijó, todos los que estaban en pista, Adrián Cruz, bueno, todos muy fantásticos, los hijos de Paco Rial. Rubén hizo un carrerón, estuve ahí tanteándole unas vueltas, al final dijimos, bueno, pues vamos a tirar a tope, a ver qué pasa. Y nos acercamos bastante y bueno, ya al final de la manga pues él cometió un error, yo lo pasé y nada, esperé por él para darle más emoción al asunto y bueno, al final pues me ganó, pero muy contento. La batalla fue bonita y me lo pasé muy bien. Este Tabocha fue un gran broche para el Campeonato Gallego de Motocross del 2013. Only got one life, and I only got one day, and I only got one night. Here we go, hit the road. Let's hit the road. From the stars, let's do it, stars. Let's do this. We will come with the sun, in our hearts. I can see those stars. Everybody, let's do it. Party people, get together. Jeep ha renovado su modelo Grand Cherokee, su todoterreno del segmento de lujo, que ahora estrena un nuevo cambio automático de 8 velocidades y que se vende en los concesionarios a un precio que parte de los 48.000 euros. Desde los años 90 se han llegado a vender prácticamente 5 millones de Cherokees, sobre todo por su pujanza en el mercado americano. Aunque en España la euforia por los coches de este tipo se ha frenado hasta el punto de que se prevén unas ventas de solo 500 unidades para este año. Como vemos en estas imágenes, el Cherokee sigue siendo un coche reconocible, sobre todo si contemplamos su parrilla con las 7 entradas verticales tradicionales de la marca, aunque ahora más cortas. Eso, junto con unos faros que tienen un tamaño más discreto que en los anteriores Grand Cherokee, aunque ahora con luces Vichenon, y unos paragolpes menos agresivos, dotan a este modelo de una imagen menos dura que antes.
También su vista trasera se ha dulcificado con la llegada de pilotos y spoilers de nuevo diseño. En el interior se han renovado elementos fundamentales como el volante o los tapizados. La conectividad y el sonido, así como la navegación, se encuentran en una gran pantalla central en el salpicadero, mientras que entre los relojes hay un display con información relevante del vehículo. En la gama del Gran Cherokee se contemplan 5 motores. Habrá 2 diésel V6 de 3 litros con 190 o 250 caballos. Otro V6 de gasolina con 286 caballos y luego 2 enormes V8, también de gasolina, de 352 y 468 caballos, este último para la versión SRT. Todos estos motores se pueden combinar ahora con la nueva caja de cambios automática de 8 velocidades, firmada por ZF y que se maneja con levas en el volante. Esta caja de cambios permite una conducción más suave y relajada, al tiempo que ahorra consumo. A pesar de su asfaltización evidente, el Gran Cherokee, como buen Jeep que es, permite su utilización off-road gracias al sistema de tracción Select Terrain, que se adapta al terreno e incluso tiene reductora. Con 4 acabados, el rango de precios, como ya hemos dicho, incluyendo las promociones, va de los 48.000 a los 71.000 euros. Australia es también uno de mis trazados favoritos, un trazado que creo que con la MotoGP va a costar bastante porque son cambios de dirección muy rápidos, donde tienes que hacer mucha fuerza, el viento, también llueve muchas veces, o sea que yo creo que allí con la MotoGP estaremos entretenidos, pero sí que en sí el circuito es muy bonito y aparte ahora lo han respaldado todo nuevo y yo creo que así se disfrutará mucho más y se podrá ver mucho más espectáculo. Uno de los equipos revelación de las 2 últimas temporadas en la Fórmula 1 es Lotus. Vamos a conocer cómo trabajan y cuál es su filosofía. Me dieron la oportunidad de volver con ellos y creo que dimos la sorpresa con lo bien que lo hicimos el año pasado y lo bien que lo estamos haciendo este año. Nuestro ADN es obviamente para ganar. Un equipo como Lotus hoy está compuesto por 560 personas. Nosotros tenemos una cultura especial, nos llamamos los estonianos entre nosotros, porque tenemos nuestra base en Enstone. El espíritu es obviamente uno de los mejores del pit lane. Siempre estamos compitiendo contra equipos grandes, tanto en recursos como en presupuestos, pero queremos instalarnos definitivamente como un equipo de primera. Nunca se puede estar parado en la Fórmula 1. Si intentas estar en la Fórmula 1 como hace 30 años, te conviertes en un dinosaurio y tienes que irte. A pesar de que me veo viejo, soy joven en mi interior. En 1981 llegué a la Fórmula 1. En aquellos días el 80% de las carreras eran en Europa y el 20% en el resto del mundo. Y ahora estamos llegando al punto en el que vamos a ver más carreras en el extranjero que en Europa. Estamos lejos durante mucho tiempo, nos vamos casi 170 días al año, así que tienes que tener una buena relación con los chicos que trabajan juntos. Los muchachos van a jugar al fútbol cuando tienen una oportunidad mientras estamos fuera, están en el gimnasio, van a correr. De esta forma mantenemos motivados a los muchachos y les permite seguir adelante. Esto lo tiene cada persona del equipo que está viajando. Aquí se explican todos sus movimientos, el calendario de la Fórmula 1 y las características del circuito. También vamos a poner, por ejemplo, en la parte delantera los horarios en el hotel y se les dice a qué hora tienen que estar en la recepción listos para salir. Y si no están ahí, entonces ellos corren el riesgo de quedarse atrás, así que...
En el trabajo que hago siempre hay algo diferente. Puede ser frustrante o genial, y eso es lo más importante, los altibajos del trabajo. Es una montaña rusa, y creo que no saber lo que va a ocurrir en la próxima carrera siempre es una cosa positiva para mantener los pies en el suelo. En Mónaco hubo un problema en el coche de Román, tuvimos que sacarlo de pista rápidamente. Cuando te quedan solo 30 minutos y hay 3 piezas que fallan en el coche y consigues salir a calificación, ya sabes, tienes una buena sensación. No se trata siempre de ganar, a veces otros pequeños momentos también llegan. En Lotus me siento como en una familia. La primera vez que visité la fábrica fue a finales de 2005, por lo que hace ya 8 años. Y he estado conociendo a los chicos y ahora lo estamos pasando realmente bien.